Vamos a proponer el siguiente. El siguiente circuito. Dice que tenemos una resistencia. Tenemos otra resistencia. Ahí está. Ese par de resistencias tienen una fuente de tensión. Una fuente de corriente. De este lado tenemos una fuente de voltaje. Y vamos a poner un par de resistencias acá abajo. Muy bien. Después nos dicen, ¿sabes qué? En la parte superior tenemos una fuente de corriente que va en este sentido. Ahí está. Muy bien. Y por aquí abajo tendremos también una resistencia con otra fuente de voltaje. Ahí está. Entonces, fíjense bien cómo tenemos fuentes de voltaje. Tenemos dos fuentes de corriente. ¿Sí? Y listo. Y listo. Sí, ahí está. Tenemos ese problemita. Y de ese problemita, pues bueno, nos dan algunos valores. Déjenme ver qué nos conviene más. Sí, voy a cambiar esta resistencia. Ahí. Voy a hacerlo un poquito más interesante. Vamos a tener una fuente de corriente y una resistencia. Ahí está. Eso también es como típico de los problemas. Ok, ahora sí. Valores de resistencia, pues vamos por algo fácil. 2, 4, 8, 10, 12, 15, 20. Ahí está. Ok, valores de resistencia. Valores de voltaje. Este de aquí va a entregar 12 volts. Esta de aquí abajo va a entregar 20 volts. ¿Sí? Esta de aquí va a entregar 1 ampere. ¿Sí? Esta de acá de este lado va a entregar, ¿qué les gusta? Vamos a ponerle que 0.2 amperes. Y las fuentes de corriente y voltaje, bueno, esta va a entregar un voltaje que se va a llamar V alfa. Y esta va a entregar una corriente que se llama corriente beta. Ahí está. Y parte del problema nos dice que V alfa es igual a
Vamos a poner que V alfa es igual a la corriente que fluye por la resistencia de 8. Sí, V alfa es igual a 10 veces, ¿sí?, la corriente por la resistencia de 8 ohms. Y beta va a ser igual a el voltaje por la resistencia de 20 dividido entre 30. Ahí está. Eso es el problema que nos dan y obviamente pues nos piden que encontremos, sí, obviamente nos piden que encontremos todas las corrientes y voltajes de ese sistema. Ahí está. Datos del problema, pues bueno, lo voy a poner abajo para llevar un orden. Ahí está. B alfa y beta. Ahí está. Entonces ese es el problema que nos dan y obviamente pues nos piden pues resolverlo. ¿De acuerdo? Entonces, primer paso, proponer las corrientes. ¿Qué sentido? El sentido que nosotros querramos. De izquierda a derecha, de derecha a izquierda, no importa. ¿Ok? Yo lo voy a proponer en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Sí? Yo lo voy a proponer en el sentido de las manecillas del reloj. Porque a mí me gusta en el sentido de las manecillas del reloj. Nada más. Si alguien lo quiere proponer al revés, propónganlo. No pasa nada. Ahí está. ¿Sí? Muy bien. Y entonces le ponemos nombres. Vamos a ponerle a este IA, vamos a ponerle a este IB, vamos a ponerle a este IC y vamos a ponerle a este ID. Ahí está. IA, B, C y D. Muy bien. Después de eso proponemos polaridades. Tomando en cuenta IA, pues entra por más, sale por menos, entra por más, sale por menos, entra por más, sale por menos. Después IB. La de 4 ya tiene, esta ya tiene, la de 15 entra por más, sale por menos, entra por más, sale por menos. Muy bien, seguimos con la de este lado, ya tiene, la de 12 entra por más y sale por menos. Todos los demás elementos ya tienen. Por último, nos quedaría la de 20, entra por más y sale por menos. Ahí está. Ok, una vez que tenemos esto, pues necesitamos analizar el número de ecuaciones. Es lo siguiente que tenemos que analizar, el número de ecuaciones. Ok, ¿cuántas mallas tiene el circuito, por favor? Recuerden ir encendiendo su cámara. ¿Cuántas mallas tiene el circuito? 4. 4 mallas. Entonces, por lo tanto, el número de ecuaciones empieza con un 4. Después, ¿cuántas fuentes? No, es cierto, sí, ¿cuántas fuentes de corriente hay en el sistema? ¿Cuántas fuentes de corriente hay en el sistema? 3. 3. Por lo tanto, vamos a quitar 3 ecuaciones de malla. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a quitar 3 ecuaciones de malla. Después, ¿cuántas fuentes dependientes hay? ¿Cuántas fuentes dependientes hay? 2. 2 fuentes dependientes, por lo tanto, vamos a agregar 2 ecuaciones de fuente dependiente y vamos a agregar 3 ecuaciones por análisis de corrientes. Entonces, fíjense bien, por mallas únicamente vamos a tener una ecuación. Por fuentes dependientes vamos a tener 2 ecuaciones y por análisis de corrientes de Kirchhoff vamos a tener 3. ¿Sí? Entonces, paradójicamente, este ejercicio, ¿sí?, que lo estamos tratando de resolver por mallas, únicamente va a tener una sola ecuación de mallas. ¿Ok? Para encontrar esa ecuación de mallas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es redibujar el circuito, ¿sí? Desactivando todas y cada una de las fuentes de corriente. Todas. Las dependientes y las independientes. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Por acá arriba vamos a tener
Primeramente un par de resistencias. Aquí. Un par de resistencias. 1, 2. Ahí está. ¿Sí? Voy a tener en la parte superior otra resistencia. Y la fuente de corriente. Como es una fuente de corriente, se abre el circuito. Ahí está. Seguimos. De este lado tendremos otra resistencia. En esa resistencia vamos a tener otra fuente de corriente donde se abre el circuito. Por lo tanto, ahí está abierto. Seguimos avanzando. Tenemos otra resistencia de 15. Ahí está. Avanza y después llega a la fuente de voltaje dependiente. Ok. Y después llega a este nodo central. Muy bien. Después tenemos otra fuente de corriente por aquí. Se abre el circuito. Resistencia. Ahí está. Resistencia y fuente. Fuente de voltaje de 12. Ahí está. Entonces, para unirlo, vamos a extender eso. Ahí lo unimos. Y ya tenemos esto. Y por último, la última trayectoria, que sería la de aquí abajo. Resistencia. Fuente. Y listo. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que en este circuito, tenemos que encontrar la trayectoria de la corriente. ¿Sí? En este circuito tendremos que encontrar la trayectoria de la corriente. Entonces, voy a comenzar por la fuente de aquí abajo. ¿Sí? Y en el sentido de las manecillas del reloj, ¿sí? En el sentido de las manecillas del reloj, voy a buscar una trayectoria cerrada. ¿Ok? Entonces, voy a pasar por aquí. Voy a pasar por aquí. Subo. ¿Sí? Por aquí no puedo pasar porque está abierto. Por aquí tampoco voy a poder pasar porque está abierto. Sigo avanzando. Sigo avanzando. Y ahí está. Esa va a ser la nueva trayectoria. Esa va a ser la nueva trayectoria unificada. Oiga, ¿y esta de acá? No es trayectoria unificada. Oiga, ¿y esta de acá? Tampoco. Está abierto el circuito y está abierto el circuito. Por lo tanto, ¿cuántas ecuaciones de malla podemos hacer? Únicamente una. ¿Sí? Y el análisis de mallas, bueno, el análisis del número de ecuaciones ya no lo había dicho. ¿De acuerdo? Por eso es muy importante hacer este análisis de número de ecuaciones. Porque así, previamente, nosotros sabemos cuántas mallas, cuántas fuentes dependientes y cuántos análisis de corriente tenemos que hacer. ¿Ok? Y aquí ya tenemos el circuito. Bueno, una vez que tenemos el circuito que nos presenta la trayectoria, pues el paso siguiente será, ¿sí? Utilizar esa trayectoria para proponer la ecuación. Bueno, lo voy a hacer más chiquito, porque nada más lo necesitamos para conocer la trayectoria. Realmente la información viene de acá de lo verde, pero bueno, es válido. Muy bien, vamos a poner esa primera ecuación. Sí, vamos a poner esa primera ecuación siguiendo esta trayectoria que ya colocamos. ¿Sí? Entonces, primeramente vamos a encontrar el voltaje de la resistencia de 20, que será más 20 por la corriente que fluye por esta resistencia, que será ID. ¿Sí? Seguimos avanzando, sigue la de 15. Entonces encontramos un menos 15 por la corriente que fluye por este elemento. IB entra por positivo e ID por negativo. Por lo tanto, esto será IB menos ID. Ahí está. Me lo pongo así para verlos bien. Ahí está, ahora sí ya los veo bien. Seguimos avanzando. Sigue la fuente dependiente menos el valor de la fuente dependiente, que es B alfa. Recuerden, no sustituimos nada. Directamente lo colocamos así tal cual se llama. Seguimos avanzando. Encontramos un menos 8. Menos 8. ¿Sí? Valor de corriente. Ese será IA positiva e IC negativa. Entonces, IA positiva e IC negativa. Seguimos avanzando, encontramos un 12.
Seguimos avanzando y encontramos un menos 20. ¿Sí? Y listo. Ah, bueno, el 20 ya estaba. Sí, ya no. Ahí está. Solo el 12. El 20 ya lo habíamos puesto. Ah, no es cierto. 20 de aquí. Entonces sí, el menos 20 sí. Perdón. El menos 20 sí. Este 20 ID era el de la resistencia. Y todo eso será igual con 0. Y pues bueno, agrupamos términos semejantes. Agrupamos términos semejantes. Vamos a tener los dependientes de IA. Va a ser menos 8 únicamente. Los de IV tenemos varios, creo. No sé. De IV tenemos uno nada más, menos 15. De IC tenemos 8 positivos. De ID tenemos ID 20 y de 15 positivos. Entonces será 20 más 15. Y de ABCD, y después tenemos menos B alfa. ¿Sí? Y de este lado tenemos 12 y 20, que los vamos a pasar del otro lado como 20 positivos y 12 negativos. Ahí está. Ok, ahí tenemos nuestra primera ecuación. Esa será nuestra primera ecuación. Entonces, fíjense bien. Otra vez, repito, este análisis es por mallas, pero aun cuando es un análisis por mallas, únicamente vamos a tener una sola ecuación de mallas, que es esta. El resto de las ecuaciones que necesitamos para resolver el sistema, ¿sí? Proviene de las fuentes dependientes y el análisis de corrientes de Kirchhoff en cada fuente de corriente. Muy bien, pasemos a las ecuaciones debido a las fuentes dependientes. ¿Ok? Tenemos las fuentes dependientes B alfa e I beta. Entonces, primero vamos a analizar B alfa. B alfa, tenemos que esto es igual a 10 veces IR8. Vamos a pasarla del otro lado como negativo, menos 10 veces la corriente de la resistencia 8. Eso es igual con 0. ¿De acuerdo? B alfa menos 10 veces la corriente de la resistencia 8. ¿Cuál es la corriente que fluye por la resistencia 8? La corriente que fluye por la resistencia 8 será IA positiva menos IC negativa. IA menos IC. Y eso es igual con 0. ¿De acuerdo? ¿Cómo sé que es IA menos IC? Pues estoy analizando la corriente en este elemento. IA entró por positivo, IC entró por negativo en esta resistencia, por lo tanto su corriente es IA menos IC. Y esa sería, bueno, expandimos. Sería IA menos 10 más IC por 10 más B alfa. Esto es igual con 0. Ahí está. Esa sería nuestra nuestra segunda ecuación. Siguiente, analizamos ahora la corriente, la corriente I beta, que era otra de las ecuaciones que tenemos aquí. ¿Sí? La corriente I beta, dice aquí que la corriente I beta menos BR 20 dividido entre 30 es igual con 0. Lo mismo, pasé el término, ¿sí?, del otro lado de la ecuación. Y entonces tenemos que I beta menos, ¿sí?, el voltaje de la resistencia de 20. ¿Cuál es el voltaje de la resistencia de 20? Este de acá. ¿De acuerdo? Este es el voltaje de la resistencia de 20. Entonces, ese voltaje es igual a 20 veces la corriente ID. ¿Sí? Entonces tendríamos 20 sobre 30 por la corriente ID. Esto igual con 0. ¿De acuerdo? Esto sería igual a IV menos 2 sobre 3 era 0.66. Vamos a dejarlo en 2 sobre 3 por ID. Eso es igual con 0. Ahí está. Esa sería nuestra tercera ecuación. Muy bien. ¿Qué sigue? Sigue analizar, ¿sí?, las corrientes que fluyen por cada una de las fuentes. Ok, para poder hacer eso, voy a mover un poquito los elementos y ahorita los volvemos a acomodar. Ahí está. Muy bien, vamos a analizar cada una de las fuentes aquí arriba. ¿Por qué aquí arriba? Para que estén cerca del circuito y poder ver el circuito al mismo tiempo que vemos los dibujitos.
Muy bien. Entonces, ahí tenemos, ahí vamos a observar lo siguiente. Tendríamos la primera fuente, vamos a analizar I beta, ¿sí? La primera fuente que sería I beta. Y entonces vamos a ver que tenemos ahí que nuestra fuente I beta está de esta forma, ¿sí? Recuerden, polaridades siempre punta de flecha positivo, revés de flecha negativo, ¿sí? Y la corriente que está fluyendo a través de esta llega por atrás. Llega por atrás, ¿sí? Va a llegar por aquí y A. ¿Es la única? Sí, es la única, ¿sí? Entonces, punta de flecha más, por lo tanto, I beta será más. Y IA llega por negativo, por lo tanto, IA será negativo y todo eso es igual con 0. Esa es nuestra nuestra primera ecuación de análisis, que sería correspondiente a la cuarta ecuación de nuestro sistema de ecuaciones. Muy bien. Seguimos. Seguimos. Vamos con la de 1 ampere. Vamos con la de 1 ampere. Entonces tendríamos nuestra fuente. Ahí está. ¿Sí? Y vamos a ver qué corrientes intervienen en esa fuente. Vemos que IC llega, ¿sí?, por la punta de flecha. Entonces IC hace este recorrido, ¿sí? Y también está del otro lado ID, que llega por acá. ID llega derechito por acá. Ahí está. Aquí tendríamos como así, pero ID llega por ahí. ¿Sí? Y entonces formamos la ecuación. Recuerden, más menos, ¿sí? El 1 ampere llega por más, IC llega por más, y ID llega por menos. Por lo tanto, ID es igual con 0. Ahí está, ¿sí? IC está más cerca del positivo, la flecha de la fuente está más cerca del positivo, y D está más cerca del negativo, por lo tanto es menos. Última ecuación de corrientes, última ecuación de corrientes, esta sería la 5. Última ecuación de corrientes. Es esta. Tenemos fuente hacia arriba, ¿sí? Más menos, su valor es 0.2, y existe una única corriente que está fluyendo a través de ella, que es IB, que llega por abajo. ¿Sí? Llega por abajo y V. Ahí está. Por lo tanto, 0.2 menos IV es igual con 0. Ahí está. Y esa sería nuestra sexta ecuación. Ahí está. Entonces ya tenemos ecuación 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que suman estas de aquí. 1 más 2, 3 más 3 son 6. ¿Cuántas ecuaciones necesitamos? 6. Ahí están las 6 ecuaciones de nuestro sistema. ¿De acuerdo? Ahí están las 6 ecuaciones de nuestro sistema. ¿Qué sigue? Solucionarlas. No tiene mayor complicación la solución. ¿Sí? No tiene mayor complicación la solución. Voy a acomodar esto en orden. Vamos a poner esto de este lado. Subimos las ecuaciones. Ahí está. 1, 2, 3, 4 y 5. Antes de avanzar, dudas, preguntas de cómo se obtuvieron cada una de esas ecuaciones. Dudas o preguntas de cómo se obtuvieron cada una de esas ecuaciones. Profe, yo no le entendía la ecuación 3. La ecuación 3, ok. Primeramente, tenemos I beta, que ya está definida en el problema. ¿Sí? Después pasamos hacia el lado negativo esto para igualar con 0. ¿Sí? Y tenemos esta ecuación. ¿Hasta aquí todo bien? Ah, ok. Entonces esta ecuación ya estaba dada por el problema. Sí, esta ecuación ya está dada por el problema, está definida. Esta es una fuente dependiente.
Es una fuente dependiente, por lo tanto te deben de decir de qué depende esa I beta. Esa I beta, o sea, la corriente que va a entregar esta fuente, depende de otro parámetro. ¿Cuál es ese parámetro? En este caso es el voltaje de la resistencia de 20. ¿Sí? Entonces, en base al voltaje que tenga esta resistencia, tú vas a dividir ese voltaje entre 30 y va a ser la cantidad de corriente que entregue esta fuente. Imaginemos, Ok, entonces ya entendí. imaginemos que aquí hay 60 volts. ¿Sí? 60 volts entre 30 es 2. Por lo tanto, la corriente que va a estar entregando esta será 2 amperes. ¿Sí? Pero ¿de dónde sale el 30, maestro? El 30 es dato del problema. Ah, sí, ya, ok. Agarra el voltaje de esa fuente, divídelo entre 30 y esa es la corriente que va a entregar esta fuente. Eso es lo que dice ahí. Ojo, aquí nos están dando el valor de esas fuentes dependientes a manera de ecuación, ¿sí? Pero no necesariamente están a manera de ecuación. A lo mejor nos lo dan en forma de texto escrito, ¿sí? Nos pueden decir I beta, ¿sí? Es igual a el voltaje en la resistencia de 20, ¿sí? Dividido entre 30, por ejemplo, ¿sí? O es igual la corriente de la fuente I beta, ¿sí? Es igual a una constante K, ¿sí? O K veces el voltaje de la resistencia de 20 ohms. Por ejemplo, cosas así. Entonces, con texto tendremos que nosotros que generar, ¿sí? Esta ecuación y posteriormente a analizar algebraicamente, ¿sí? Entonces, ojo, no lo pueden dar en forma de ecuación o no lo pueden dar en forma de texto escrito, ¿sí? Pero nada más es convertir texto escrito en ecuación. Eso se ve en álgebra, ¿sí? Entonces, eso no, creo yo que no debe generar mayor complicación. Ahí está. Y entonces, pues, ya que tenemos eso, pues sustituimos o encontramos el voltaje de la resistencia de 20, ¿sí? Que es 20 veces, ¿sí? La corriente que fluye a través de ella, que es ID. Y luego, pues ya nada más reducimos 20 sobre 30, que es igual a 2 tercios, por ID. Y ya. ¿Sale? Más dudas, más preguntas, por favor. Más dudas, más preguntas, por favor. Más dudas, más preguntas, ¿de dónde provienen las ecuaciones? ¿De dónde salen los elementos? La primera. Díganme. La primera ecuación, no entiendo bien. La primera ecuación. Ok, la primera ecuación parte de analizar la trayectoria que propusimos de este lado. Recuerden, por aquí proponemos las corrientes y las polaridades, ¿sí? En base a esto es con lo que vamos a trabajar para obtener las mallas, ¿sí? Sin embargo, cuando estamos analizando el número de ecuaciones, primeramente necesitamos saber cuántas ecuaciones de mallas vamos a obtener. Y en este caso vemos que solamente una sola ecuación. Y entonces, bueno, después de saber el número de ecuaciones, establecemos, ¿sí?, las trayectorias posibles para la corriente. ¿Cómo se establecen las trayectorias posibles? Bueno, lo que se hace es que se desactivan todas las fuentes de corriente, independientes y dependientes, ¿sí? Esta es independiente, se cancela, se sustituye por un circuito abierto. Esta de acá se sustituye por otro circuito abierto. Esta última, ¿sí?, que es una fuente de corriente dependiente, también se sustituye por circuito abierto. Y entonces, en ese nuevo circuito, ¿sí?, donde hay trayectorias que están abiertas, pues vamos a buscar cuál es la trayectoria posible para la corriente, ¿sí? Entonces, la corriente va a avanzar, yo supuse que comenzaba de esta fuente y va a avanzar. Aquí va a encontrar un circuito abierto, por lo tanto ya no puede avanzar por ahí, sigue avanzando, encuentra la fuente, sigue avanzando, ¿sí?
Si va por acá, circuito abierto. Si va por arriba, circuito abierto. Entonces va a dar la vuelta. ¿Sí? Por arriba, circuito abierto, sigue avanzando. Por aquí en medio, circuito abierto, no puede seguir avanzando hasta acá. Entonces, la trayectoria cerrada para la corriente será esta trayectoria en amarillo. Y entonces, una vez que se tiene la trayectoria en amarillo, se hace la sumatoria de voltajes en esa trayectoria cerrada. ¿Sí? El voltaje en la resistencia de 20, el voltaje en la resistencia de 15, el voltaje de la fuente dependiente B alfa, el voltaje en la resistencia de 8, el voltaje de la fuente de 12 y el voltaje de la fuente de 20, tomando en cuenta sus polaridades. Una vez que se sabe cuáles son los voltajes que se están sumando, ¿sí? Se sustituye por ley de Ohm, ¿sí? Resistencia y corriente en cada uno de los elementos de ser posible. Entonces tenemos 20 ohms por corriente, 15 ohms por corriente, 8 ohms por corriente. ¿De acuerdo? Y después de eso se sacan términos semejantes, dependientes de IA, de IB, de IC, de ID y de B alfa. Y términos independientes del lado derecho de la ecuación. Y ya. ¿Sí? Entonces necesitamos polaridades y trayectorias, digo polaridades y flujos de corriente, y de este lado obtenemos la trayectoria, y en base a la trayectoria obtenemos la ecuación de mallas. Profe, entonces las fuentes que no se eliminan son las que tienen voltaje, ¿verdad? Las fuentes que no se eliminan son las fuentes de voltaje. Y no es que se eliminen, esa palabra es incorrecta. La palabra correcta es se desactivan, porque no las podemos eliminar. Sí las podemos desactivar, pero no las podemos eliminar. Después nos vamos a dar cuenta que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque si eliminamos una fuente de voltaje, ¿sí? Se convierte en circuito abierto, pero si la desactivamos, se convierte en circuito cerrado. En un conductor. Entonces no es lo mismo. Ok. ¿Sí? La palabra correcta es desactivar. Pero sí, se desactivan solo las fuentes de corriente. Las de voltaje no se desactivan, permanecen tal cual. Muy bien, pues bueno, vamos a sustituir ese circuito, bueno, no es un circuito, ese sistema de ecuaciones dentro del solver. Entonces, pues bueno, vamos a entrar a nuestro solver, el cual nos dice que tiene 6 ecuaciones, 6 incógnitas. Entonces vamos a poner aquí un sistema de 6 ecuaciones, 6 incógnitas. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son esas incógnitas? Pues será IA, ¿sí? Será IB, será IC, será ID, será B alfa. Bueno, aquí le voy a poner BA porque pues, B alfa no la puede poner. Y corriente I beta que será IB. No, IB mayúscula. IB mayúscula. Ahí está, para que sea I beta. Ok, aquí le voy a poner VA mayúscula, que sea alfa. Ok, y entonces empezamos a introducir las ecuaciones, tal cual las trabajamos. ¿Sí? Sería, primeramente la corriente A sería menos 8, posteriormente B menos 15, posteriormente C 8 positivos, y D sería 20 más 15, ¿de acuerdo? Alfa, sí, menos 1, IB no existe, y beta no existe en la primera ecuación, y términos independientes tenemos 2, 20 y 12. 20 menos 12. Ahí está. Siguiente ecuación, número 2, que es esta de acá. Tendremos IA que vale menos 10, IB no existe en esta ecuación, y C vale 10 positivo. ¿Sí? ID no existe, B alfa sí existe, vale 1, y beta no existe, y todo eso es igual con 0. Siguiente ecuación, tendremos 0 veces IA, 0 veces IB, 0 veces IC. Aquí tendremos menos 2 tercios, entonces vamos a ponerle menos 2 sobre 3. En la tercera ecuación no tenemos B alfa, 0, y beta sí la tenemos que vale 1 positivo, y todo eso es igual con 0. Ahí está, tercera ecuación. Cuarta ecuación, IA menos 1, todos los demás ceros hasta I beta que vale 1 positivo. Ahí está. Todos los demás son ceros. Todos los demás son ceros. Siguiente ecuación sería IC e ID. Entonces 0, 0, IC vale 1 positivo, ID vale menos 1,
y beta 0 y beta 0, V alfa 0 y todo esto es igual a menos 1. ¿Sí? Y por último tendríamos que esto es igual a 0, y B sería menos 1, y C 0, B 0, B 0, beta 0, y esto es igual a menos 0.2. Ahí está. Y entonces ya tenemos todas las variables, nuestro sistema dentro del sistema. Aquí le vamos a decir que nos dé 6 dígitos y vamos a decir que método montante para que nos salga al final la lista de resultados. Aquí está la lista de resultados. Ahí está la lista de resultados para cada una de las variables que estamos obteniendo. ¿Sí? Y pues bueno, no queda más que poner ese resultado. ¿Sí? Y entonces tendríamos que A es igual a 0.4715. ¿Sí? Recuerden 4 cifras significativas después del punto decimal, y B vale 0.2. Y C va a ser igual a menos 0.2926. 27. Y D va a ser igual a 0.7073. ¿Sí? B alfa va a ser igual a 7.6423. Y la corriente en beta de la fuente va a ser igual a 0.4715. Ahí está, amperes, volts, amperes, amperes, amperes y amperes. Ahí está. Y listo. Ya con eso tenemos nuestro sistema resuelto. Ya con eso tenemos nuestro sistema resuelto. A, B, C, D, alfa y beta. ¿Sí? Y entonces, ¿qué sigue? Pues interpretar. ¿Sí? Interpretar. Nos pueden pedir potencia de un elemento, corriente que fluye por alguna de las resistencias, voltaje de alguna de las resistencias, corriente que entrega alguna de las fuentes. ¿Sí? Inclusive nos pudieran pedir el voltaje de alguna fuente en especial. ¿De acuerdo? Perdón, profe. Inclusive nos pudieran pedir ese voltaje. Mándeme. En las 5, el 1, ¿de dónde salió? 1 más C, más IC, perdón. ¿Cuál es el valor de la fuente de corriente? 1. ¿Cuántos amperes entrega? Ok, gracias. De ahí viene. Muy bien. Entonces podemos hacer muchas interpretaciones. ¿De acuerdo? Por lo tanto, por ejemplo, no por lo tanto, por ejemplo, si nos pidieran dentro del problema, ¿sabes qué? Necesito conocer el voltaje, ¿sí? De la fuente de 1 ampere. ¿Sí? Necesito conocer ese voltaje. Necesito conocer el voltaje de este elemento. ¿De acuerdo? Bueno, si necesitamos conocer el voltaje de ese elemento, lo único que tenemos que hacer es, si tenemos esta trayectoria cerrada, podemos aplicar la ley de Kirchhoff. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos están preguntando. Entonces, utilizando la ley de Kirchhoff, puedo utilizar ya sea la trayectoria cerrada de la parte inferior o la trayectoria cerrada de la parte superior. Cualquiera de las dos. ¿De acuerdo? Es totalmente indistinto. Muy bien. Entonces, ¿cómo ocuparía la ley de corrientes de Kirchhoff o la ley de voltajes de Kirchhoff para encontrar el valor de la corriente de 1 ampere? Entonces voy a utilizar la trayectoria inferior, ¿de acuerdo? Utilizando la trayectoria inferior, tenemos que sería menos 12 por el valor de la corriente IC menos ID, ¿sí? Porque tendríamos este voltaje. Después tendríamos menos 20 volts. Posteriormente más 20 por la corriente ID. ¿Sí? Posteriormente menos 15 por la corriente que fluye por ese elemento, que sería IB menos ID. ¿Sí? Y de este lado tendríamos aquí la polaridad de esta fuente. ¿Sí? La polaridad de esta fuente la voy a poner en amarillo. Sería más menos, dado la punta de flecha. Y entonces su voltaje en terminales sería menos, en la ecuación sería menos el voltaje de la fuente de 1 ampere. Y eso es igual con 0. ¿De acuerdo? Y entonces, pues directamente puedo sustituir valores y despejar el voltaje de la fuente
de 1 ampere. ¿Sí? Y entonces nos quedaría esto como menos 12 por IC menos ID, ¿sí? Que sería menos 0.2927, ¿sí? Menos el valor de la corriente ID, que sería 0.7073. Recuerden, todas las operaciones son algebraicas, menos 20, más 20 que multiplica a ID, que vale 0.7073, ¿sí? Menos, lo voy a poner aquí abajo porque ya no ocupo, menos 15 veces, ¿sí? La corriente IV, que vale 0.2, menos la corriente ID, que vale 0.7073. Ahí está. ¿Ok? Y listo. Y listo. Por favor, si me ayudan a encontrar el voltaje de la fuente de 1 ampere. No es más que resolver esa operación que está ahí. Por favor. Está bastante rápido. Me da 7.61. Ya, 4 cifras. 60.95. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo de qué hacer una vez que ya tenemos los resultados. Hay que interpretar. La interpretación se logra con los métodos que ya vimos. Divisor de voltaje, divisor de corriente, ley de voltajes de Kirchhoff, ley de corrientes de Kirchhoff, ley de Ohm, resistencias en serie en paralelo, etcétera, etcétera. ¿Sale? Todo ese análisis posterior, ¿sí? Todo ese análisis posterior, pues utiliza los temas previamente analizados. ¿Por qué? Porque este método de mallas no nos entrega el voltaje, ¿sí? Directamente el voltaje de la fuente. ¿Nos dice cuáles corrientes están fluyendo por el sistema? Sí. ¿De acuerdo? Pero no nos da directamente este voltaje, que es el que nos están pidiendo. Entonces, hay que utilizar el resto de los conocimientos para interpretar los resultados, para interpretar qué es lo que está sucediendo.